Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por sus conocimientos justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén y amén. Si usted puede darle un aplauso al Señor. Mis amados, le dimos algo muy interesante, ¿verdad? Les decía una palabra profética miles de años antes, dada al pueblo de Israel. Era una palabra que venía para este tiempo. El Señor les estaba hablando a través del profeta Isaías una palabra que venía a ser parte de la gracia. Aunque estaba en el tiempo del Antiguo Testamento, venía a ser parte de este tiempo del Nuevo Testamento. Estaba hablando de aquel que iba a reconciliar al hombre con Dios. Amén. Recuerde usted que el hombre estaba ¿qué? Separado por causa de ese pecado de desobediencia. Israel vivía de desobediencia en desobediencia, pero el Señor quería mandarles a alguien que lo iba a reconciliar con Él, a alguien que a través de Él iba a tener una relación directa nuevamente con su pueblo. Pero dice la palabra, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y empezó el Señor Jesús a predicar a las afueras también de Israel, porque dijo en una ocasión: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Le dice a la mujer: haz como tú quieras, ¿verdad? Y ese día fue sana su hija. Empezó a dar esa palabra a cada uno de ellos. Versículo 1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Por tiempos y por años ha sido predicada esta palabra. Por mucho tiempo se ha predicado de Jesucristo. Pero gracias a Dios que usted y yo hemos acudido a este anuncio en esta tarde. Amén. Amén. Hemos acudido a ese propósito eterno. Sigue diciendo: subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Usted conoce la historia de Jesús. Fue llevado a la cruz, y no con abrazos ni besos, sino a pata, puño y a latigazos, ¿verdad? Fue llevado de esa manera el Señor. Dice: como oveja, enmudeció y no abrió su boca. Y iba llevado a los golpes. Inclusive dice que los soldados romanos le tapaban los ojos y le daban: y bueno, si usted es el Mesías, dígame quién le pegó, ¿verdad?
y lo humillaron, le quitaron la ropa, hicieron muchas cosas con él. Y ahí narra lo que leímos, todo lo que al Señor Jesucristo, al Señor Jesús le pasó, ¿verdad? Dice el siguiente versículo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en ¿qué? Quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo que estimamos. Se ve que al Señor Jesús le hicieron de todo lo que se imaginó en el entonces el imperio romano o la humanidad representada en ellos. Luego sigue diciendo, versículo 4, ciertamente Él llevó, ¿qué llevó? Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros ¿qué? Curados. Esa paz que usted y yo sentimos, esa paz que usted y yo tenemos ahora, Él nos la dio. Porque Él no tuvo paz en ese momento. En el momento que lo agarran preso y lo llevan allá, el Señor no, Él deseaba llegar a la cruz rápido para decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De lo duro que le dieron. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que el Señor llegó hasta allá y cumplió el propósito del Padre, que era dar la vida por usted y por mí en la cruz. Amén. Aleluya. Qué bonito, ¿verdad? San Juan capítulo 3, versículo 16. San Juan 3:16, ¿qué dice? ¿Tenemos? Porque de tal manera, San Juan capítulo 3, San Juan capítulo 3, versículo 16. Ya vimos todo lo que le hicieron al Señor hasta llegar a la cruz, ¿verdad? Y aquí en San Juan 3:16 está el propósito por el cual vino a morir en la cruz. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios ¿a qué? Al mundo. No a la tierra, a usted y a mí. Amén. Nosotros pensamos que el mundo es la tierra, las piedras, todo eso no. El mundo somos nosotros. A mí, me amó a mí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ese es el propósito por el cual Jesús fue a la cruz allí. Se aguantó esas bofetadas, esas patadas, todo lo que le dieron, lo que le hicieron, para que usted y yo tengamos vida ¿qué? Eterna. Para eso vino el Señor Jesús a pasar ese padecimiento. Versículo 17. Porque no, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. A eso vino el Señor, no vino a condenarlo a usted, no vino a condenarme a mí, sino para que yo fuese salvo por Él. Ese es el propósito eterno de Dios. El Señor Jesús, cuando nace, venía con un propósito. Era de ir a hacer expiación o a dar la vida, a derramar su sangre por amor a usted y a mí, para que tuviésemos, ¿qué dice en San Juan? Vida eterna. Para que tuviésemos vida eterna. Luego sigue diciendo, ¿qué dice? El que en Él cree, no es ¿qué? No es condenado. Condenado, pero el que no cree, Ya ha sido ha sido condenado. condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tremendo. O sea que en vida, en esta vida que tenemos ahorita, podemos tener vida eterna. O también podemos ser condenados. ¿A dónde quiere estar usted? Diga conmigo, yo quiero vida eterna. Yo quiero vida eterna. Amén. Amén. Ahí lo dice el versículo. El que no cree ya ha sido ¿qué? Condenado. No es cuando vaya allá usted que lo mandan al infierno. No, Señor. Desde aquí, usted si no cree, usted ya es condenado.
Tremendo. ¿Sabe cuál es el mayor castigo? No es el infierno. El mayor castigo cuando muramos y si alguien muere sin Dios, el mayor castigo es saber que no tiene la oportunidad de acercarse al Señor. ¿Sabe por qué Satanás anda bravo por ahí? Porque él ya no tiene oportunidad. Porque él estaba allá y Entonces a ti la otra equivocó de botón. molestar aquí Que se equivocó de botón. a la creación del Señor. Tremendo. Entonces el Señor Jesucristo pagó por usted y por mí en la cruz del Calvario. Pero no se quedó allá en la cruz estirado, allá muerto, no. Al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó y recibió un nombre que es sobre todo nombre. Amén. O sea que lo fantástico no es que Jesús fuera a la cruz, eso no es lo fantástico. Lo fantástico es cuando Él resucita y dice no me toque porque no he ido al Padre. ¿Sabe por qué? Porque Él tenía que ir al Padre y presentarse, papá lo hice, consumado es, ¿y ahora qué? Y Él le dice, Señor, todas las cosas son tuyas. Y el Señor dijo, pero yo no puedo con todo eso, se la doy a la iglesia. Extraordinario, ¿no? Lo que hizo el Señor desde que nació hasta la cruz no es lo más fabuloso. Lo más fabuloso es cuando Él resucita, porque todos pueden morir, todos los líderes de la tierra pueden morir, cualquiera muere. Obama murió, ¿cómo es que se llaman? Estos líderes, el Dalai Lama y todos estos que crearon grandes corrientes que los siguiesen, ellos murieron, ¿sí o no? Sí. Pero se quedaron, ¿qué? Muertos. Pero Jesucristo hizo algo extraordinario. Al tercer día resucitó y recibió el nombre que es sobre todo nombre. O sea, ya no era Jesús de Nazaret simplemente, sino Jesucristo, el hombre de Ven. poder. Porque Jesús cuando estaba en vida, Él no podía traspasar la pared, ¿cierto que no? No. ¿Qué dice la palabra? ¿No podía o no podía? Cuando estaba Jesús vivo. No podía traspasar. Cuando Él resucita, ¿qué pasó? Traspasaba. Dice que habían unos en una reunión, estaban hablando y qué pasaría con el maestro. Él dijo que no nos abandonaría y ahora se murió y qué será de él. Y estaban ahí cuando de repente dice la puerta estaba cerrada y Él llegó. ¿Qué hacéis ahí? ¿Y por dónde entró? Gracias. Amén. Traspasó las paredes. Lo extraordinario es cuando resucita, porque es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Está en todo el tiempo y en todo lugar. Extraordinario. Extraordinario. Luego sigue diciendo la palabra, versículo 19. No, vamos a saltar a segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 12. Aquí hay algo extraordinario. Aquí ya no se habla de Jesús de Nazaret. Segunda Tesalonicenses. Aquí ya se habla de Jesucristo, el que traspasa pared, el que está en todo lugar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 12. 1:12. Sí, señora. Segunda ¿Qué dice Tesalonicenses. la palabra? Sí. ¿Lo tenemos? Espere, un momentito, espere. Ya, a ver. Oh, esto es poderoso. ¿Estamos ahí? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor. Segunda Tesalonicenses, ¿qué, hermana? Segunda Tesalonicenses, ¿qué, hermana? Poderoso. El Señor Jesucristo es pateado, se le puso la corona de espinas, fue a la cruz. Bien, consumado es, ¿cierto? Tu mano en el Espíritu, dijo. Al tercer día, ¿qué hace? Resucita. ¿Pero para qué resucitó? ¿Para qué? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea ¿qué? Glorificado en usted y en mí. O sea que en otras palabras dice que Él habita
en usted y en mí. El apóstol Pablo lo dijo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto es glorioso. Quizá usted que vino por primera vez, yo te digo, hoy tú te vas a llevar a Cristo de aquí en tu vida. Amén. Pero para esto necesitamos pedirle a Él que nos dé ese entendimiento, ese conocimiento, para poder entender y para poder saber en el idioma de nosotros, así saber cuál es el propósito por el cual Él nos ha llamado. Romanos capítulo 8. Gloria al Señor, el tiempo pasa corriendo. Romanos capítulo 8, ¿qué dice? Versículos 28 y 29. Romanos 8, 28 y 29. Oiga, primero que para Él que le demos gloria nosotros. Y ahora mira lo que dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a qué. Bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Usted fue llamado con un propósito, yo fui llamado con un propósito. Jesús venía a morir en la cruz con un propósito, y era que usted y yo recibiésemos vida ¿qué? Eterna. Pero mira lo que dice el versículo 29. Porque a los que antes conoció también los que predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos testigos. Hermanos, perdón. Este versículo me encanta. Le hablo otra vez, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de quién. De su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos. El de esa. Amados, el propósito eterno de Dios es que usted y yo seamos hechos a la imagen del Hijo de Dios, y aquel que resucitó al tercer día. Amén. Y en esta tarde, ese Señor que dio la vida por usted en la cruz del Calvario, que resucitó, que te dio vida eterna, Él te dice, no te quedes ahí, yo quiero que tú te parezcas a mí. ¿Cierto? ¿Qué dice el versículo? ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? El propósito eterno de Dios con usted y conmigo es que nos parezcamos a su Hijo amado. Amén. Así de sencillo. Que nosotros nos parezcamos a Él. Pero para eso necesitamos ese entendimiento. Efesios capítulo 1. Mira lo que dice. ¿Quién nos da ese entendimiento, ese conocimiento? Efesios capítulo 1. Gloria a Jesús. Damos gloria, amén, porque Él venía con un propósito maravilloso. Colosenses, Efesios capítulo 1, versículo 17. ¿Lo tenemos? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Y quién es Él? Jesús. El resucitado, el amado Hijo. Tremendo. El extraordinario. Él dio la vida en la cruz no para quedarse ahí, sino que al tercer día fue removida la piedra y se presentó al Padre y recibió todas las cosas, se las entrega a la iglesia. Y también dice que le pidamos ese conocimiento al Padre, ese entendimiento. ¿Pero para qué ese entendimiento? Para conocer más al Hijo, para conocer más a Jesucristo. Ese es el propósito por el cual esta palabra es predicada. Para que un pedazo, en una ocasión, él predicando dice: el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús empezó con ese cuento desde Mateo capítulo 4, si no estoy mal. Empieza con esa palabra. Esa fue la palabra. Él me enseñó otra cosa. San Mateo capítulo 4. No
Vamos a ver si la tengo ahí. Y vamos a ver cuál fue la primera predicación de Jesús. En Mateo capítulo 4. A ver. Dale un segundito. La Biblia es muy grande, me queda. San Mateo capítulo 4. Gloria al Señor. Versículo 17 también. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos no está allá, después de que usted se vaya para el cementerio, no. El reino de los cielos se ha acercado, lo dijo Jesús. En mi Biblia las palabras de Jesús están en rojo, no están las suyas, aquí están en rojo. Y esa fue una palabra de Jesús, las que están en rojo dice: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista lo predicó también y preparó el camino para el que iba a venir. Y Jesús lo ratificó. ¿Cuál era el propósito eterno de Dios con usted y conmigo? Que el reino de los cielos esté en usted. Él acercó el reino de los cielos a cada uno de nosotros. O sea que podemos gozar de esa paz en el Señor Jesucristo. O sea que cuando usted y yo muramos, cuando usted y yo vayamos para allá, ya a nosotros no se nos va a hacer raro las calles de cristal, el gozo, la alegría, no se nos va a hacer raro, porque usted y yo tenemos que experimentar eso desde aquí. Por eso yo no necesito tomar nada para echarme allá y me danzo y me gozo. ¿Por qué? Porque el cielo, ese reino está en mí, está en usted. Simplemente tenemos que creer. Cristo murió para acercar eso, resucitó para que esto se cumpliese. El pueblo de Israel no lo pudo entender. Esta palabra fue dada a ese pueblo, a aquella Sión. Isaías le habla proféticamente al pueblo de Israel y les tiende esa palabra. Pero ellos pensaban a través del tiempo que se iba a levantar un libertador a espada y que los iba a hacer una gran nación, como Simón Bolívar aquí en Colombia a punta de machete. No, el Señor, inclusive cuando Pedro le quita la oreja a Malcolm, le mete tremenda regañada, ¿sí o no? Pedro era loco. Sí. Pedro no había entendido el propósito para el cual había sido llamado. Y él pensó que él iba a ganar puntos con Jesús. Y apenas lo fueron a agarrar, le peló y le voló la oreja, ¿sí o no? Sí. Y si usted lee la palabra, el Señor lo regaña. Ajá. Sí. Pero no pediría una legión de ángeles. No necesito la ayuda suya. Sí. Yo nomás pido y viene. Que agarró la oreja donde se la pegó. Se la pegó, sí. Hubo un propósito, hay un milagro. Sí, volvió a hacer. Porque todo milagro lleva al propósito del conocimiento de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Siempre lo he enseñado y siempre lo he enseñado. El domingo pasado hablamos de la mujer del flujo de sangre, ¿verdad, hermanos? ¿Se acuerdan? Que esta mujer gastó todo lo que tenía, ¿verdad? Sí, amén. Y al final fue y tocó el borde del manto de Jesús. ¿Y qué pasó? Fue salva y sana. Fue sana. Y eso, la enfermedad tenía un propósito, llevarla a Jesús. Y esta mujer yo creo que nunca más se alejó del Señor. Amén, amén. Yo creo que Malcolm siguió al Señor. Amén. Eso es imposible, le quitó la oreja, ¿cómo así? El Señor le agarró, Se la pegó, sí. ¿Ah? El hacedor de todas las cosas Amén. estaba ahí. El hacedor de todas las cosas está aquí y quiere irse contigo a tu casa. Amén, amén. Simplemente abre tu corazón, abre Gloria tu a Dios. entendimiento. El sistema nos tiene enrollados en muchas cosas para que no vengamos a ese conocimiento del Hijo de Dios y experimentamos el reino de los cielos en nuestra vida. ¿Cuál es el sistema? El mundo como tal nos ofrece tantas cosas, tanta tecnología, tantas distracciones para que el mundo o para que las personas no vengan al conocimiento del amado Hijo. Hoy día uno se queda admirado tantas cosas, ¿sí o no? Ya usted trabaja en una empresa, se puede llevar su trabajo a la casa. Usted dice que disfruta el domingo con la familia, pero usted está trabajando porque tiene trabajo en la casa a través del computador, un sistema esclavizante de Egipto. Recuerde que el pueblo de Israel fue llevado a Egipto, ¿qué? Por comida.
¿Y terminó qué? Esclavizado en el sistema egipcio. Un sistema avasallador que los oprimía día a día. Y uno dice, no, pero eso eran los egipcios. En este tiempo está peor, porque al menos ellos hacían ladrillos en el día y en la noche dormían. Ahorita día y noche estamos esclavizados. Usted se acuesta pensando, ¿cómo hago mañana? ¿Cómo hacer esto? Y está arrollado, preocupado. Por eso le dijo Jesús a María, a Marta, Marta, tú estás preocupada en tus quehaceres y tus cosas, pero María ha elegido la mejor parte, que es escuchar la palabra que sale de mi boca. Si usted hoy escogió la mejor parte, espero que no sea la primera y la última vez. Yo le aconsejo, siga viniendo, porque Dios te va a enseñar en ese conocimiento, el amado hijo. La idea no es venir una vez y ya, ¿qué voy a hacer por allá? ¿Cierto? No, la idea es prestarle los oídos al Señor y a la palabra. Ya estoy terminando. Prestarle los oídos al Señor y a la palabra. Para que usted entienda, conozca el propósito por el cual fuiste creado en esta tierra. Porque tú y yo somos un milagro. Dice la ciencia que cuando hay una eyaculación o una relación sexual, salen miles de espermas al óvulo de la mujer. Esto lo conocen los pelados, más que yo. Y dice la ciencia que todos corren rapidito, miles de hermanos de nosotros. Sí, que llega primero. Y de esos miles yo le gané. Sí. Yo soy un ganador, diga, yo soy un ganador. ganador. Yo soy una Yo ganadora. soy una ganadora. Así que si a usted le han dicho que no sirve para nada, la han desechado, no es que usted no sirve, déjame decirle, para el Señor sirve mucho, porque Él tiene un propósito con tu vida, si no, no hubieran nacido. Amén. Si no, no hubieran nacido. Tú naciste porque Dios te ama y tiene un propósito contigo, y es revelar a su Hijo amado a tu vida, para que usted lo dé a conocer. Esto es extraordinario. Entonces les decía, el camino a la cruz fue duro para Jesús, pero lo más extraordinario fue la resurrección, porque ahí estuvo todo. Ningún líder se ha levantado de la tumba ni se levantará. Amén. Muchos líderes han levantado grandes movimientos. El Dalai Lama, por ejemplo, levantó un movimiento grande. Mueren y ahí quedan, ¿verdad? Y grandes corrientes que se han levantado. Los ateos. Muere el ateo y hasta ahí llegó. Porque no pueden decir resucitó. Pero usted y yo podemos decir, el Señor hizo algo extraordinario. Resucitó, está vivo y ahora habita en usted. ¡Aleluya! Dice por allá que no habita en templos hechos de manos de hombres. Y entonces, ¿a dónde habita? En el templo que Él hizo, en usted y en mí. En esta tarde vamos a hacer una oración y vamos a ayudar a todos a los que vinieron por primera vez.